interrumpir, ningún problema, ¿eh? Abierto a interrupciones, por supuesto. Perfecto, gracias. Vale, pues vamos a empezar con las consecuencias de esta invasión, de esta guerra. Todo lo estamos viendo, lo has anticipado tú, Alberto. Subida de combustibles. Esta subida de combustibles pues está generando problemas muy serios. Por ejemplo, la huelga o las acciones que vimos el lunes, creo que fue, son con el sector del transporte, evidentemente muy afectado por esta subida de combustibles. No son los únicos, transporte de mercancías, pero también de personas. Es verdad que, por ejemplo, en los billetes de avión no estamos viendo subidas porque se cubren vía futuros. Si esto se alarga, veremos también subidas en precios en billetes de avión, pero ojo, agricultores los problemas que tienen, pescadores los problemas que tienen, que no solo es un sector concreto, gran industria que gasta mucha energía, mucha luz en sus fábricas, pues también se están viendo muy penalizados. También lo has dicho, tema de materia prima alimentaria. El tema de alimentos, el tema de alimentos perecederos, de por sí ya es muy volátil porque depende mucho del clima. Si a eso le añadimos la dependencia del clima a que haya cierres, que a veces también pasa porque mucha de esta materia prima está en países emergentes que pueden tener problemas pues, geopolíticos que les impida exportar o que no le queramos comprar o que tengan subida de moneda o devaluación de moneda que sería a nuestro favor. Es decir, siempre no es nuevo ver falta de abastecimiento o subida de aceite, de trigo, de café, ¿vale? Esto tampoco es del todo nuevo, pero bueno, eso es un factor más a analizar. Lo que estamos viendo, el último dato de inflación en España, 7,6. Ojo, 7,6 la inflación que la general. La inflación incluye combustibles, energía en general y alimentos perecederos. Después hay lo que se llama inflación subyacente, que no incluye estos productos porque ya de por sí son volátiles. Entonces, cara a análisis real de cómo funciona una cesta de la compra, cara sobre todo a comparar países, el IPC armonizado, pues se usa más la subyacente que la general. Ojo, que la subyacente no suba y la otra sí, pues a nosotros como familias o a las empresas les afecta porque ponemos gasolina, comemos pan, comemos aceite, por lo tanto también nos afecta. No es que solo nos afecte la subyacente. Pero esto tiene una doble visión, esta diferencia entre la inflación general y la subyacente. Esto quiere decir que los comercios no han subido, no han incrementado su precio, no han repercutido los costes energéticos al cliente final, excepto en alimentación y combustibles, cuando ponemos la gasolina o cuando compramos pan. Pero en otros productos no. ¿Qué quiere decir esto? O bien, si la inflación energética se tranquiliza, pues al final, como no ha subido la subyacente, pues volverá a subir volverá a bajar el precio energético y nos quedaremos tal cual, esa inflación temporal de la que tanto hablaban hace unos meses los bancos centrales, que ya han quitado el concepto temporal, pero tiene su parte negativa también esta diferencia entre inflación e inflación subyacente, que si la subida de combustibles se alarga, al final se acabará repercutiendo, también subirá la subyacente y por lo tanto también subirá todavía más la general. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos. Es creo que 7,9, 7,8 la inflación en Estados Unidos y la subyacente es muy parecida. Eso ya también quiere decir que el ciclo está un poquito agotado de subida de precios en Estados Unidos que van ciertamente adelantados. Perdón. Y la pregunta, ¿esto es por la invasión? No, aquí vemos cómo desde febrero del 2021, desde hace un año, cómo ha subido de forma casi exponencial la inflación. Evidentemente el efecto guerra todavía no está ni visto casi en febrero. Por lo tanto, evidentemente la invasión es un factor más, no ayuda, pero tampoco es un desastre. De hecho, vemos como el barril de Brent o el barril del West Texas ha bajado mucho respecto a los máximos de la semana pasada. Máximos más por miedo que por problemas de abastecimiento. ¿Vale? Aquí estamos hablando pues, de una inflación del 0 en España, al 7,6, del 1,7 en Estados Unidos, al 7,9 en cuestión de un año. Venía de antes. Aquí hay una doble explicación cara a no ser del todo pesimistas. La primera es que cuando hablamos de inflación, esto es inflación interanual, es decir, febrero de 21 comparaba con febrero de 20, febrero de 22 compara con febrero de 21. Estamos comparando con época
muy reciente a la COVID, cuando hubo deflación, cuando bajaron los precios, cuando el petróleo se puso en negativo, cuando ya empezamos a hacer lecturas interanuales respecto a 2021 un poco avanzado, evidentemente esa lectura interanual tiene que bajar, porque es sobre precios altos, sino sobre precios muy bajos que venían de la COVID. También hay un efecto de explosión económica en la COVID. Pues todos lo sufrimos, pues aviones en aeropuertos, barcos en puertos y camiones en garajes. Y nosotros en casa que no podíamos ir a comer fuera, ni podíamos ir al gimnasio, ni podíamos hacer nada. Por lo tanto, no hubo consumo y cuando nos abrieron, pues el consumo se explotó y eso, el primer impacto inflacionario viene por ahí. Después sí que ha venido problemas de subidas del petróleo que ciertamente tienen cierta relación con esta explosión de actividad que se está evidentemente frenando. Ahora después vamos a ver lo de la inflación y la estanflación y qué repercusiones tiene.